Cuando lo vi bajar del auto con su maleta al hombro y una chaqueta oscura que le quedaba un poco grande, sentí algo que no esperaba. No fue alegría. Ni incomodidad. Fue ese vacío eléctrico que se forma entre dos personas que aún no se han tocado, pero algo dentro ya se estremece. No debería haber sido así. Era el hijo de mi esposo. El hijo que él no veía hace años. El hijo que de repente estaría viviendo bajo nuestro techo durante unos meses. Fingí que todo estaba bien. Preparé la habitación de invitados, doblé las toallas con una precisión ridícula, revisé 3 veces los cajones. Pero en el fondo me odié por sentir lo que sentía. Mi esposo me miró esa noche orgulloso como si estuviéramos por comenzar una nueva etapa como familia. Y yo asentí con una sonrisa que no me pertenecía. Él no sabía que en ese momento, algo ya había comenzado a cambiar. Y no en nosotros, sino en mí. Porque cuando su hijo cruzó el umbral, mi vida ya no era la misma. Permíteme contarte cómo empezó todo. Antes de que te revele la verdad que he guardado con tanto cuidado, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y respóndeme una cosa, ¿alguna vez sentiste que algo prohibido empezaba dentro de ti sin que tú pudieras detenerlo? A veces me cuesta recordar en qué momento exacto empecé a sentirme sola. No fue un evento específico, ni una conversación hiriente. Fue más bien una suma de ausencias. De rutinas. De silencios prolongados durante las comidas. De noches en las que su mano, la de mi esposo, ya no buscaba la mía. No es que él fuera un mal hombre. Al contrario, siempre fue correcto, trabajador, puntual. Me cuidaba en las formas. Pero con el tiempo se olvidó de mirarme. Esa mañana me desperté antes que él, como siempre. Preparé café, revisé los correos en mi celular, intenté hacer una lista mental de cosas por hacer. Sabía que ese día llegaría el hijo de mi esposo, y aunque me repetía que era solo una visita temporal, había algo en mí que se activaba con una mezcla de ansiedad y expectativa. No lo conocía bien. Apenas lo había visto 2 veces en toda nuestra relación, y siempre en reuniones familiares breves, llenas de formalidad. Limpié la habitación de invitados con más esmero del habitual. Cambié las sábanas, elegí las blancas, las que tienen ese aroma a lavanda que me calma. Puse una toalla extra, un vaso limpio en la mesita de noche, una botella de agua. Me descubrí alisando la colcha una y otra vez, como si el orden de ese espacio dijera algo de mí. Me detuve frente al espejo antes de salir. Ajusté el escote de mi blusa. Lo solté. Lo volví a ajustar. Y me pregunté por qué me importaba tanto. Cuando llegó, no fue como lo recordaba. Era más alto. Más delgado. Tenía esa forma de caminar de alguien que se siente incómodo en los espacios cerrados. Su voz era más grave, pero hablaba poco. Mi esposo salió a recibirlo con una alegría que no le veía hace tiempo. Se abrazaron como 2 hombres que intentan no parecer vulnerables. Y luego él me miró. A mí. No como una madrastra, ni como la esposa de su padre. Me miró de una forma que no supe descifrar. La cena fue extrañamente tranquila. Hice pasta, una ensalada simple. Ellos hablaron de cosas triviales, trabajo, tráfico, fútbol. Yo comía en silencio. Observaba. Él apenas comía, pero no dejaba de mirarme cuando pensaba que no lo veía. Yo fingía no notarlo, pero lo sentía. Esa tensión nueva, incómoda, envolvente. Mi esposo parecía ajeno a todo. Incluso comentó que era lindo volver a tener la casa llena, como si fuéramos una familia común. Al irnos a dormir, le mostré su cuarto. Le señalé las toallas, el baño, donde estaba todo. Me agradeció con un tono bajo, casi susurrado. Cerró la puerta. Yo también cerré la mía. Pero del otro lado, algo seguía despierto. No dormí esa noche. Daba vueltas en la cama, escuchando el crujido de la madera, los pasos en la casa, mi propia respiración. Pensé en cómo su presencia había alterado algo esencial en mí. Y no tenía sentido.
Pero tampoco tenía freno. Al día siguiente me vestí con la misma blusa que había dudado ponerme la noche anterior. Esa con el botón flojo en el cuello. Caminé más lento. Preparé el desayuno como siempre, pero prestando atención a sus movimientos. Cómo tomaba el café. Cómo se sentaba. Cómo evitaba hablar demasiado, pero nunca dejaba de observar. Todo era sutil, pero evidente. No había palabras que nombraran lo que flotaba entre nosotros. Solo un lenguaje secreto apenas comenzado. Esa mañana, cuando él me ofreció ayuda con los platos y nuestras manos se rozaron, sentí un escalofrío que no supe esconder. Él notó mi reacción. No dijo nada. Solo mantuvo la mirada. Un segundo más de lo prudente. Y entonces supe que él también lo había sentido. Que no estaba sola en esto. Que algo sin nombre, sin permiso, había empezado a crecer en el silencio. Y aunque sabía que debía detenerlo, no hice nada. Nada. Solo dejé que siguiera latiendo. A la mañana siguiente desperté antes de que saliera el sol. El cielo estaba cubierto de nubes y la luz tenue que entraba por las cortinas apenas tocaba las paredes. Me senté en la cama sin prisa. Tenía esa sensación en el pecho, una mezcla de ansiedad y conciencia. Como si algo dentro de mí supiera que el día no sería como los demás. Escuché pasos suaves en el pasillo. No eran los de mi esposo, que dormía con un ritmo predecible. Eran más livianos, más cautelosos. Reconocí su andar, el del hijo de mi esposo. Me quedé quieta, esperando que pasara. No lo hizo. El sonido se detuvo frente a mi puerta, luego siguió hasta la cocina. Me levanté con la excusa de preparar café, aunque no tenía ganas de nada caliente. Vestía una bata delgada, una que apenas usaba y que ahora sentía demasiado ligera. Caminé hasta la cocina, fingiendo sorpresa al verlo ya ahí, de espaldas, sirviéndose agua. Me miró por encima del hombro. Dijo buenos días y su voz era más suave que el día anterior. Contesté intentando parecer casual, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera sentido esa tensión en el roce de nuestras manos. Preparé el café en silencio. Noté que él no se movía, que se había quedado apoyado en el mesón, observando cada uno de mis movimientos. Cada vez que giraba la cabeza su mirada seguía ahí, clavada en mí sin vergüenza, sin intención clara, pero con una intensidad que no supe esquivar. Sentía su presencia como una corriente de aire cálido en la espalda, como si su mirada tocara más de lo que debía. Me obligué a concentrarme en la rutina. Tazas, cucharas, azúcar. Pero incluso esas tareas simples se volvían torpes bajo esa atmósfera densa que nos rodeaba. Le pasé una taza. Nuestros dedos se rozaron. Fue un segundo apenas, pero suficiente. Lo miré sin querer hacerlo. No dije nada. Él tampoco. El silencio creció, se estiró entre nosotros como una sábana que cubre algo que no queremos ver. Me giré, fui hacia la ventana, intentando ordenar mis pensamientos. No podía seguir así. No podía dejarme llevar por algo que ni siquiera entendía. Él se acercó. No lo vi, pero lo sentí detrás de mí. No lo suficientemente cerca como para tocarme, pero sí para que mi cuerpo se tensara. Sentía su respiración. Era lenta. Controlada. Cerré los ojos por un instante y cuando los abrí, lo tenía a un lado. Dijo algo que apenas escuché, una frase simple, banal. Algo sobre el clima. Respondí con un murmullo. No tenía fuerzas para hablar más. Y entonces sucedió. Nos besamos. No hubo palabras. No hubo justificaciones. Solo eso. Me separé enseguida, con la respiración agitada. Caminé hacia la puerta de la cocina como si escapara de un incendio. No lo miré. No dije nada. Él tampoco. Subí a mi habitación y cerré la puerta tras de mí con manos temblorosas. Me apoyé contra la madera con los ojos muy abiertos, sin saber qué hacer con lo que acababa de pasar. No fue pasión. No fue impulso ciego.
Fue algo mucho más silencioso y por eso más peligroso. Fue una especie de reconocimiento, como si algo que estaba dormido en mí se hubiera despertado de golpe. Me odié por no haberlo evitado. Me odié más aún por haberlo deseado. Me duché sin pensar, restregando la piel como si pudiera borrar la culpa. Me vestí con ropa más conservadora de lo habitual, como si así pudiera recuperar algo de control. Bajé cuando estuve segura de que él no estaba cerca. Mi esposo ya se había ido al trabajo. La casa estaba en silencio. Solo se oía el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared. Pasé el resto del día en la terraza trasera, leyendo un libro sin avanzar más de 5 páginas. Cada vez que oía un sonido, alzaba la vista con un sobresalto. No podía concentrarme. En mi mente la escena se repetía una y otra vez, como si el tiempo insistiera en que la reviviera. Me preguntaba si él estaría pensando lo mismo. Si se arrepentía. Si lo había sentido como yo. Si lo había hecho a propósito. Cuando llegó la noche evitamos coincidir. Él se encerró en su habitación. Yo en la mía. No cenamos juntos. No cruzamos palabra. El silencio que antes era cómodo, se volvió ahora una barrera insostenible. El espacio compartido se convirtió en territorio minado. Sabía que cualquier palabra, cualquier gesto mal interpretado, podía volver a encender esa chispa. Y ya no estaba segura de tener la fuerza para apagarla otra vez. Antes de dormir, me miré al espejo largo del armario. Observé mis ojos. No estaban tristes. Tampoco alegres. Eran los ojos de alguien que había cruzado una línea invisible. De alguien que no sabía si quería volver atrás. Me acosté con el corazón latiendo fuerte no por lo que había pasado, sino por lo que sabía que aún podía pasar. Esa noche soñé que caminaba por un pasillo interminable. Las puertas a los lados estaban todas cerradas menos una al final. Una puerta entreabierta por donde se colaba una luz tibia. Me acercaba, sentía el calor en la piel. Pero antes de tocarla, despertaba. Y al despertar, supe que esa puerta, fuera lo que fuera, ya la había cruzado. El día siguiente comenzó con una calma engañosa. La casa tenía ese silencio espeso que aparece después de una tormenta contenida. No había sonidos más allá de los comunes, el crujir del piso de madera bajo mis pasos, el murmullo del agua en las cañerías, el canto de un pájaro despistado afuera. Mi esposo ya se había ido al trabajo cuando bajé, y por un momento sentí alivio de no tener que disimular frente a él. Pero también supe que no podría evitar al otro. No todo el día. Me refugié en tareas domésticas como si fueran una barrera. Limpié los estantes de la despensa, saqué frascos vencidos, organicé paquetes de arroz y latas de conserva por fecha. Luego pasé a la lavandería, aunque no había mucho que lavar. Extendí ropa en la cuerda sin necesidad, solo por mantener las manos ocupadas. Pero las manos, a pesar de todo, recordaban. Recordaban aquel segundo exacto de contacto. Esa línea cruzada, ese temblor imposible de borrar. Él no bajó hasta pasado el mediodía. Escuché sus pasos en la escalera, pausados, casi cuidadosos. Me mantuve en la cocina, concentrada en cortar cebolla para un guiso que ni siquiera tenía planeado preparar. Lo sentí entrar, pero no lo miré. Podía oler su perfume, una mezcla sutil de madera y algo fresco que se me pegaba en la piel. Abrió la nevera, sacó agua, se sirvió en silencio. Luego se apoyó en el mesón y dijo algo breve como huele bien. Asentí sin mirarlo, aunque el corazón ya se había acelerado con su sola presencia. Hubiera preferido una discusión, una frase tonta, una negación. Algo que rompiera la tensión. Pero él, al igual que yo, eligió el silencio. Y ese silencio se volvió otro tipo de conversación, más compleja, más íntima. Me sentía desnuda bajo esa quietud, como si cualquier movimiento mío hablara más que 1000 palabras. Terminé de cocinar y anuncié que el almuerzo estaba listo. No lo invité a sentarse. Solo lo dije en voz alta, como si hablase al aire. Él se sentó. Yo serví.
Comimos en la mesa del comedor, uno frente al otro, pero con un océano invisible entre nosotros. Durante la comida, evitamos cruzar miradas. Masticábamos despacio como si cada bocado fuera una excusa para no hablar. Él preguntó por mi trabajo anterior, y yo respondí de forma breve. Luego devolví la pregunta sobre su carrera, solo para mantener la apariencia. La conversación flotaba en la superficie, sin tocar lo que de verdad nos habitaba. Esa especie de corriente subterránea que nos unía sin permiso. Después de almorzar, recogí los platos sin decir nada. Él ofreció ayudar, pero le dije que no hacía falta. Quería estar sola, aunque en el fondo sabía que eso era inútil. Mi cabeza no podía soltar lo que había pasado. No era solo el acto en sí. Era todo lo que venía con él, la culpa, la confusión, la sorpresa de sentirme viva otra vez. Porque sí, había algo que me dolía reconocer, me sentía viva. Y eso era lo que más me aterraba. Subí a mi habitación, no porque necesitara descansar, sino porque no sabía cómo seguir comportándome en su presencia. Me senté frente al tocador y me miré al espejo. Estudié mis arrugas, mis ojos cansados, la curva de mis labios. No era una mujer joven. No era una mujer nueva. Pero de repente sentía como si algo dentro de mí estuviera despertando después de años de estar dormido. Y ese despertar dolía. No solo por lo que implicaba, sino porque venía acompañado de preguntas sin respuestas. Pensé en mi esposo. En su forma tranquila de estar. En su rutina. En cómo me miraba sin realmente verme. No podía culparlo de todo. Yo también había dejado de buscar su mirada, de provocar sus palabras, de tocar su mundo. Pero no sabía cuándo exactamente habíamos cruzado esa línea invisible entre lo compartido y lo paralelo. Solo sabía que ahora, con la presencia del hijo en la casa, algo me enfrentaba a todo lo que había dejado de sentir. Cuando bajé más tarde, él ya no estaba. Había salido a caminar, según me indicó con un mensaje dejado en una nota breve sobre la mesa del comedor. Leí esas palabras escritas a mano con una mezcla de alivio y decepción. Parte de mí agradecía el espacio. Otra parte, más callada, lo extrañaba ya. Era una contradicción constante, un ir y venir de emociones que no lograba organizar. Pasé el resto de la tarde leyendo en el jardín. El sol se filtraba entre las hojas, y el aire tibio me acariciaba los brazos. Cerré el libro sin terminar el capítulo. Mi mente divagaba. Recordaba el momento exacto de aquel beso. Cómo había inclinado el rostro. Cómo había dudado solo un segundo antes de acercarme. Cómo no había cerrado los ojos hasta el final. Todo se repetía con detalle en mi memoria, como si buscara entenderlo, explicarlo, justificarlo. Pero no encontraba palabras que sirvieran. Cuando él volvió al atardecer, entró con paso tranquilo. Me saludó con una leve inclinación de cabeza y se dirigió directamente a su cuarto. No hubo reproche ni complicidad. Solo distancia. Y sin embargo, en esa distancia, todo seguía latiendo. Como si el aire entre nosotros todavía llevara la huella de lo no dicho. Esa noche la cena fue silenciosa. Mi esposo volvió tarde. Estaba cansado. Habló de su día, de cosas que me costaba seguir. Yo asentía, sonreía en los momentos correctos, respondía con monosílabos. Mientras él hablaba, yo lo observaba con una mezcla de ternura y melancolía. Era mi compañero. Mi presente. Pero ya no sabía si también era mi futuro. Después de todo, yo había cambiado. Y aunque no sabía aún qué haría con ese cambio, sabía con certeza que no podría fingir para siempre. Algo en mí había comenzado a moverse. Algo que no pensaba detener. La invitación llegó sin previo aviso, como suelen llegar las cosas que uno no busca pero que terminan marcando el ritmo de los días. Fue mi esposo quien la propuso durante la cena, con ese tono casual que usa cuando cree que tiene una gran idea. Dijo que necesitábamos salir de la rutina, respirar aire fresco, reconectar. Sugirió una escapada de fin de semana a las montañas, a un lugar que él recordaba de su juventud.
Aseguró que había reservado 3 habitaciones, una para cada uno, y que sería bueno compartir ese tiempo como familia. Yo asentí como hago siempre que no quiero mostrar resistencia, aunque por dentro algo se tensó. La sola idea de compartir un viaje con él y con su hijo me revolvía el estómago de formas que no podía explicar. No por miedo a lo que pudiera pasar, sino por lo que ya estaba pasando dentro de mí, y que no encontraba forma de detener. Esa noche dormí mal. La anticipación era como una presión constante en el pecho, una cuenta regresiva silenciosa. Salimos temprano un viernes. La maleta estaba hecha desde la noche anterior. Ropa cómoda, libros que probablemente no leería, una chaqueta gruesa por si el clima cambiaba. En el auto él conducía, yo iba en el asiento del copiloto y su hijo atrás. La conversación al inicio fue trivial, rutas, estaciones de servicio, anécdotas viejas que ya conocía. Intenté participar, pero mis respuestas eran medidas, casi automáticas. Lo sentía a él en el asiento de atrás, su mirada sobre la nuca como un hilo invisible que me jalaba. Paramos a mitad del camino en un pequeño restaurante de carretera. Era uno de esos lugares con manteles a cuadros y olor a café recalentado. Pedimos cosas simples, sopa, pan, jugo. Mi esposo se levantó al baño y en ese momento quedamos solos. No nos miramos directamente, pero el silencio entre nosotros fue tan elocuente como una conversación completa. Quise decir algo, alguna frase neutral, algo sobre el paisaje o el clima. No lo hice. Mis manos temblaban ligeramente, así que las mantuve sobre las piernas, fuera de la vista. Volvimos al auto. En la segunda parte del trayecto, él y yo intercambiamos algunas frases cortas, siempre con mi esposo presente. Hablamos de música, de películas, de libros. Pero todo sonaba a superficie, a conversación que busca no tocar nada real. Llegamos al hotel poco antes del atardecer. Era un edificio de madera envejecida por el clima, rodeado de pinos y con una vista impresionante al valle. La recepcionista nos dio las llaves. Efectivamente eran 3 habitaciones separadas, una junto a la otra. La mía era simple pero acogedora. Tenía una cama doble, una lámpara de lectura y una ventana que daba a las montañas. Me senté un momento en el borde de la cama, intentando recuperar el aliento que sentía perdido desde hacía días. Me lavé la cara con agua fría, me cambié de ropa, y bajé al restaurante del hotel para la cena. Allí nos reunimos los 3. La comida fue buena y mi esposo habló con entusiasmo, como si esta salida fuera una especie de renacimiento personal. Yo sonreía, asentía, pero dentro de mí no había celebración. Había una especie de espera muda. Después de la cena, él propuso que diéramos un paseo corto por los alrededores antes de que oscureciera por completo. Aceptamos. Caminamos los 3 por un sendero que bordeaba el hotel, con linternas en mano. Los árboles formaban sombras largas, y el viento traía consigo ese olor a tierra húmeda que tanto me gustaba de las montañas. En un momento dado mi esposo se adelantó para tomar fotos. Nos quedamos atrás. Yo podía oír su respiración, regular y cercana. El sonido de sus pasos sincronizado con los míos. Él dijo algo breve, algo sobre la luna escondida tras las nubes. Yo respondí apenas con un murmullo. No podía mirar sus ojos. Tenía miedo de lo que encontraría allí. Volvimos al hotel. Nos deseamos buenas noches como si todo fuera normal. Entré en mi habitación y cerré la puerta. Me quité los zapatos, me senté en el suelo con la espalda contra la pared. El silencio era profundo, interrumpido solo por el sonido lejano del viento entre los árboles. No encendí la televisión. No abrí un libro. Solo me quedé ahí inmóvil, sintiendo como el peso de los días anteriores se acumulaba en mi pecho. Más tarde esa noche salí al pasillo con la excusa de buscar agua en la máquina expendedora. Él también salió al mismo tiempo. Nos encontramos frente a frente en silencio. Por un instante ninguno se movió. Luego, sin hablar, cada uno siguió su camino. Pasé junto a él, tan cerca que nuestras manos casi se rozaron. Casi.
Regresé a mi cuarto con la sensación de que cada paso era más difícil que el anterior. Me senté en la cama, abrí la ventana. El aire frío entró con fuerza. Lo dejé así. Me dormí tarde con la imagen de su rostro en mi mente congelado en ese instante en el pasillo. Algo me decía que todo se estaba inclinando hacia un punto del cual no habría regreso. Pero todavía no sabía cómo ni cuándo. Solo sentía que la montaña no sería solo un paisaje más. Sería el escenario donde lo inevitable comenzaría a tomar forma. Y yo, sin saber cómo, ya lo estaba permitiendo. La mañana en la montaña comenzó envuelta en una niebla espesa. Desde la ventana apenas se distinguían las siluetas de los árboles que rodeaban el hotel, y el aire parecía más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Me desperté temprano, pero no bajé al comedor enseguida. Me senté frente al ventanal con una taza de té entre las manos, observando cómo el vapor del líquido se mezclaba con el vaho del vidrio. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el crujir ocasional de la madera bajo mis pies cada vez que me movía. Mi esposo se había levantado antes que yo. Lo supe por el leve ruido de la puerta al cerrarse y por la ausencia de su chaqueta en la percha. Había salido a dar un paseo, o tal vez a comprar algo al pueblo más cercano, que quedaba a unos kilómetros de distancia. No dejó nota. No hizo falta. En los últimos años, habíamos aprendido a movernos en nuestras rutinas sin necesidad de explicaciones. Esa costumbre de convivir sin preguntar, sin interrumpir, era quizás una de las causas por las que ya no sabíamos cómo hablarnos de verdad. Cuando bajé al comedor, solo una mesa estaba ocupada. Era él. Estaba solo con una taza frente a él, mirando por la ventana con el mismo gesto perdido que yo había tenido minutos antes. Dudé un momento, luego caminé hacia la mesa más alejada y me senté allí. Fingí leer el menú, aunque ya sabía que no pediría nada. Mi estómago estaba cerrado por completo. Sin embargo, él se levantó y con ese paso tranquilo que le era tan propio, se acercó. Preguntó si podía sentarse. Asentí. El camarero llegó y rompió la tensión por unos segundos. Pedimos café. Él pidió pan tostado. Yo, solo agua. Cuando el camarero se fue, el silencio volvió a instalarse entre nosotros, cómodo para él, insoportable para mí. Finalmente, después de un largo rato, dijo algo simple, algo que no esperaba: hoy todo se siente más lento. Respondí con un suspiro. Asentí. Y esa fue nuestra conversación durante casi media hora. Palabras mínimas. Pausas eternas. Miradas breves. Todo dicho sin decirse. Después del desayuno, salimos del comedor sin un plan claro. Caminamos por el sendero que bordeaba el hotel, en dirección opuesta al bosque por el que habíamos paseado la noche anterior. Los árboles eran altos y antiguos, y el suelo estaba cubierto de hojas húmedas. El aire era fresco, y a cada paso parecía que nos adentrábamos en un espacio suspendido entre lo real y lo que nunca debería haber sucedido. Hablamos de cosas pequeñas. De los libros que solía leer cuando era niño. De su madre, brevemente. De cómo se sentía al regresar a un lugar desconocido. Yo le conté que a veces soñaba con escapar, pero que siempre me despertaba en el mismo sitio, la cocina de mi casa, con el reloj marcando la misma hora. Él sonrió no con burla, sino con una tristeza muda que me desarmó. Me detuve un momento y lo miré. Había algo en su manera de escuchar que me hacía sentir vista, de una forma que no recordaba haber sentido en años. Y entonces, sin aviso, ocurrió. Nos besamos. No lo planeé. No lo pensé. Simplemente sucedió. Como si el aire mismo lo hubiera pedido. Como si las palabras que no nos atrevíamos a decir hubieran tomado otra forma. El momento fue breve, contenido. Pero suficiente para sacudir cada certeza que aún me quedaba. Me aparté al instante, no por arrepentimiento, sino por miedo. Miedo a no poder volver atrás. Él no insistió. No dijo nada. Solo bajó la mirada y dio un paso atrás. Yo respiré hondo con la sensación de que el mundo acababa de inclinarse un poco más.
Caminamos de regreso sin decir palabra. Cada paso de vuelta al hotel fue un eco de lo que ya no podía deshacerse. Cuando llegamos nos separamos. Él subió a su habitación. Yo me quedé en la entrada del hotel, sentada en uno de los bancos de madera, mirando el paisaje sin verlo. Minutos más tarde llegó mi esposo. Venía con una bolsa de pan fresco y una botella de vino. Me saludó con un beso en la frente y me contó que había encontrado una tienda abierta en el pueblo. Yo asentí, le sonreí como pude. Su entusiasmo era genuino. Quería que pasáramos una buena noche, que cenáramos los tres, que compartiéramos un momento como familia. No supe qué decirle. Sentí una punzada en el pecho, no de culpa, sino de tristeza. Porque entendí de golpe cuánto nos habíamos alejado. Y cuán imposible era fingir que podíamos volver al inicio. Esa noche cenamos juntos. Prepararon una tabla con pan, queso y vino. Él habló de paisajes, de planes de retiro, de viajes futuros. Su hijo lo escuchaba con respeto, con esa distancia educada que nunca terminaba de romperse. Yo los observaba a ambos en silencio, sintiendo que estaba en medio de una escena que no me pertenecía. Que mi lugar en esa mesa ya no era el mismo, aunque nadie lo supiera aún. Me acosté temprano. Cerré la puerta de mi habitación y me senté en el suelo, igual que la noche anterior. Esta vez no había viento. No había luna. Solo oscuridad. Me abracé las rodillas, como si eso pudiera contener el temblor interno que no me abandonaba. Sabía que estaba cruzando un territorio nuevo e incierto. Que ya no podía esconderme tras la rutina ni detrás de los silencios. Y aunque no sabía cómo seguir, tampoco quería regresar. Porque en algún rincón de mí, por muy pequeño que fuera, había empezado a sentir que merecía algo más que mirar por la ventana y fingir que todo estaba bien. El amanecer fue más claro que los anteriores. Por primera vez en días, el cielo se despejaba y los rayos del sol entraban con decisión por la rendija de la cortina. Me desperté con esa luz en el rostro y por un instante me permití imaginar que todo era distinto. Que estaba en otro lugar, en otra vida. Pero el peso de lo ocurrido la tarde anterior volvió con precisión quirúrgica. Sentí como mi cuerpo se tensaba sin que lo ordenara. Me quedé en la cama varios minutos, sin moverme, mirando el techo como si allí pudiera encontrar alguna respuesta. Bajé después de ducharme. El comedor estaba casi vacío. Mi esposo ya había tomado el desayuno y hablaba animadamente con el encargado del hotel, preguntando por rutas de senderismo y recomendaciones locales. Al verme me saludó con una sonrisa amplia. Me acerqué, lo besé en la mejilla y me senté junto a él. Sentí un atisbo de ternura hacia ese hombre que, sin saberlo, intentaba salvar algo que ni siquiera sabía que estaba roto. Me preguntó si dormí bien. Asentí. Le devolví una sonrisa que no me nació del alma, pero que ya sabía fabricar con precisión. El resto de la mañana transcurrió en actividades sencillas. Caminamos por un sendero cercano al hotel, tomamos fotos del paisaje, compartimos comentarios sobre la tranquilidad del lugar. Todo parecía normal. Todo aparentaba armonía. Pero dentro de mí, cada paso era más pesado que el anterior. Cada silencio con él, su hijo, era más denso. No hubo palabras entre nosotros en toda la mañana. Apenas miradas cruzadas al azar. Pero en esas miradas, algo seguía latiendo. Una tensión tan afilada que podía cortar el aire. Al regresar, mi esposo anunció que debía volver a la ciudad por un día. Recibió una llamada relacionada con su trabajo, un asunto urgente que requería su presencia física. Se disculpó, dijo que volvería a la mañana siguiente. Me pidió que me quedara en el hotel, que descansara, que aprovechara el tiempo. No supe qué decir. Solo asentí, una vez más. En el fondo una parte de mí se alarmó, otra se encendió con una mezcla de miedo y algo más difícil de aceptar, expectativa. Lo acompañamos hasta la entrada. Cuando se fue el silencio se instaló de nuevo, esta vez más amplio, más profundo. Entré al hotel sin mirar atrás. Subí a mi habitación y me senté junto a la ventana. Estuve allí largo rato.
Escuchaba a lo lejos el sonido del bosque, algún ave, el rumor del viento. Él estaba en su habitación, lo sabía. A tan solo unos metros. Me preguntaba si pensaba en lo mismo que yo. Si estaba tan confundido como yo. O si en su juventud, todo era más simple. Alrededor del mediodía, tocaron mi puerta. Abrí, y era él. Sostenía una bandeja con comida. Dijo que había pedido algo del restaurante y pensó que yo no habría comido. Me miró sin forzar nada. Solo me ofreció eso, un gesto sencillo, silencioso. Tomé la bandeja y le agradecí. Pero no cerré la puerta de inmediato. Lo invité a pasar. Dudó un segundo. Luego entró. Nos sentamos frente a frente en la mesa junto a la ventana. El almuerzo fue casi mudo. Comimos lentamente como si cada bocado necesitara tiempo para ser digerido no solo en el cuerpo sino también en la mente. En un momento nuestros ojos se cruzaron. No pude sostenerle la mirada. Bajé la vista al plato sintiendo un rubor que me subía por el cuello. Él no dijo nada. Terminamos de comer y recogimos los platos en silencio. Cuando se levantó para irse me detuve. No sé si fue un impulso, una necesidad o simplemente una rendición. Le pedí que se quedara. No usé muchas palabras. Solo eso, quédate un momento. Él se quedó. Nos sentamos en el suelo, apoyados en la pared, mirando hacia la ventana. Hablamos poco. Él mencionó algo de su infancia, de cómo solía pasar fines de semana en una casa parecida. Yo le hablé de mi miedo a estar sola, no en el sentido literal, sino de esa soledad que se cuela incluso cuando estás acompañada. Nos miramos. No buscábamos respuestas. Solo nos reconocíamos en ese espacio compartido de vulnerabilidad. No necesitábamos más. Pasamos la tarde juntos sin acercamientos físicos, sin necesidad de contacto. Solo la compañía, la respiración compartida, el peso de lo no dicho flotando en el aire como una manta invisible. Al caer la noche me levanté primero. Dije que debía descansar. Él se levantó también. Caminamos hacia la puerta sin hablar. Antes de salir, se giró. Nos miramos en silencio. Luego, sin más, se fue. Cerré la puerta detrás de él y me apoyé en ella, con el corazón acelerado, pero tranquilo al mismo tiempo. No entendía cómo era posible sentir ambas cosas a la vez, pero así era. Esa noche dormí poco. No por culpa ni por ansiedad, sino por el vértigo de estar en medio de algo que me transformaba. Algo que no buscaba, pero que ya no podía negar. Sentí que estaba suspendida entre dos mundos, el que conocía y el que apenas empezaba a vislumbrar. Y en ese espacio intermedio, por primera vez en mucho tiempo, me sentí real. Imperfecta, sí. Pero viva. La mañana amaneció sin sobresaltos. No había viento ni nubes ni sonidos que alteraran la calma del lugar. Solo el silencio de las montañas, el crujido ocasional de la madera en el suelo, y el leve murmullo del agua corriendo por las tuberías. Me desperté sin alarma, como si el cuerpo supiera que no tenía nada pendiente más allá de enfrentar el día. No sentí prisa por moverme. Me quedé en la cama, mirando el techo, respirando hondo, intentando ordenar pensamientos que ya no eran lineales. Mi esposo no estaba. Había partido la tarde anterior de vuelta a la ciudad, y aunque prometió regresar temprano, aún no había señales de él. No me inquietaba su ausencia, pero sí el hecho de que con cada hora que pasaba sin él, el espacio en el que me encontraba con su hijo se volvía más íntimo, más definido. Ya no era solo el silencio entre nosotros. Era lo que ese silencio permitía. Era lo que despertaba en mí, y lo que me obligaba a mirarme sin los filtros que había usado toda mi vida. Bajé a desayunar y lo encontré ya sentado en la terraza del hotel, con una taza entre las manos y la mirada perdida en el horizonte. No se sorprendió al verme ni intentó disimular la quietud que lo envolvía. Me acerqué, tomé asiento frente a él. Pedí café. No hubo palabras durante los primeros minutos, solo el sonido de la taza al posarse en la mesa, el roce de los cubiertos sobre los platos.
Pero no era un silencio incómodo. Al contrario, era uno de esos que se aceptan cuando las palabras ya no alcanzan. Después del desayuno, propuso salir a caminar. No preguntó si quería acompañarlo. Solo lo dijo. Asentí. Caminamos por un sendero que descendía hacia un pequeño arroyo, uno que no habíamos explorado en los días anteriores. El paisaje era distinto allí abajo, más húmedo, más cerrado, con árboles que se abrazaban entre sí y ramas que crujían bajo nuestros pasos. La luz entraba en haces finos, como si el bosque respirara por su cuenta. Anduvimos durante un largo rato sin decir mucho. Él caminaba delante de mí, luego a mi lado. A veces se detenía a observar alguna planta, a escuchar el canto de un ave. Yo, en cambio, lo observaba a él. No con deseo, sino con una especie de asombro contenido. Me preguntaba qué era lo que me atraía tanto, más allá del cuerpo, más allá del gesto. Tal vez era su forma de estar, su presencia que no exigía nada, que no invadía, pero tampoco retrocedía. En un claro del bosque nos detuvimos. Había una roca plana y ancha junto al arroyo. Nos sentamos allí. Él se quitó los zapatos y metió los pies en el agua. Yo hice lo mismo, después de dudar un poco. El agua estaba helada, pero la sensación era estimulante. Como si algo dentro de mí se reiniciara. Nos quedamos así, con los pies en el agua y el cuerpo en silencio. En algún momento nuestras miradas se encontraron. Y no hubo más que decir. Pasamos la noche juntos. Después, no regresamos directamente al hotel. Caminamos en silencio, pero sin urgencia. No había prisa por volver, porque lo que había ocurrido ya no podía deshacerse. No había explicaciones, ni planes, ni promesas. Solo el eco de lo que había sido, acompañándonos como una sombra ligera. Y aún así, en medio de todo, no sentí culpa. Lo que sentí fue algo mucho más difícil de nombrar, una mezcla de calma y desconcierto, como si por fin algo se hubiera alineado dentro de mí, pero al mismo tiempo no supiera qué hacer con ello. Al llegar al hotel, él subió primero. Yo me quedé en la recepción unos minutos más, fingiendo revisar unos folletos sobre excursiones. No podía enfrentar la habitación enseguida. No porque me arrepintiera, sino porque sabía que una vez dentro, estaría sola conmigo misma. Y esa soledad, en ese instante, pesaba más que cualquier otra cosa. Subí cuando el pasillo estaba en silencio. Entré a mi habitación y me senté en la cama, descalza sin encender la luz. La oscuridad era densa, pero no me asustaba. Me recosté lentamente y cerré los ojos, dejando que los pensamientos vinieran sin orden, sin juicio. Recordé cada detalle, cada gesto, cada pausa. No como una fantasía, sino como una verdad que se había instalado en mi cuerpo sin pedir permiso. No dormí enseguida. Me quedé despierta escuchando los sonidos del hotel, el golpeteo suave de una puerta, la vibración lejana de una cañería. Todo sonaba más nítido esa noche. Como si el mundo me hablara en susurros. Como si la realidad me confirmara que a partir de ese momento, ya no habría vuelta atrás. Y lo supe. Lo supe con la certeza que da el silencio cuando ya no necesita explicarse. Lo que había empezado como una grieta, se había convertido en un camino. Uno que no sabía a dónde me llevaría, pero que ya no podía dejar de recorrer. Porque una vez que algo dentro de ti despierta, ya no puede volver a dormirse. La mañana siguiente llegó sin avisos, con una luz suave que se filtraba entre las cortinas. Era uno de esos días en los que el tiempo parece arrastrarse, cuando los pensamientos se vuelven más pesados que el propio cuerpo. Me desperté en silencio como siempre, pero esta vez algo se sentía diferente. El aire dentro de la habitación estaba cargado, como si aún pudiera sentir la presencia de lo que había ocurrido, de lo que había cambiado en esos pocos días. Me levanté lentamente sin prisas. Mis movimientos eran más pesados de lo normal, como si el peso de lo que había sucedido entre nosotros me estuviera empujando hacia abajo. Salí al baño, me miré al espejo y vi a una mujer que no reconocía del todo. No era solo el rostro que veía todos los días, no eran solo los ojos que siempre se veían cansados. Era algo más, algo que había cambiado,
algo que ya no podía ignorar. Mis propios ojos reflejaban una verdad que aún me costaba aceptar. Cuando bajé al comedor, la luz del día entraba a raudales, haciendo que todo pareciera más nítido, más claro de lo que era en realidad. Él ya estaba sentado con una taza de café en las manos. No me sorprendió verlo allí, pero me sorprendió el hecho de que la habitación estaba vacía, algo que no habíamos experimentado en todos los días que habíamos estado juntos. Mi esposo aún no había regresado, y por un momento el mundo parecía estar detenido en ese punto. No había ruido, solo el sonido de los cucharones golpeando los bordes de las tazas y el crujir de la madera bajo nuestros pasos. Me senté frente a él. No había necesidad de hablar. No había nada que decir que no estuviera ya flotando entre nosotros, en el aire espeso de esa mañana. No miraba directamente sus ojos, pero sentía su mirada en mi piel, como si el contacto fuera mucho más profundo que cualquier conversación. Mis manos jugaban con el borde de la taza, pero en mi mente las palabras no se detenían, se amontonaban como una tormenta que no sabía cómo descargar. Él rompió el silencio. No era una pregunta. Era una afirmación, tan simple que se sintió como una declaración de guerra sin quererlo. El lugar es hermoso, ¿no? Dijo. Yo asentí. No pude responder de otra forma. Mis palabras parecían quedarse atrapadas en mi garganta, como si mi voz hubiera decidido dejar de existir por un momento. Después de un rato, terminamos el desayuno. Él se levantó primero como si ya estuviera acostumbrado a esos momentos de quietud, a esos silencios que nos envolvían. Yo me quedé un poco más, respirando profundamente, tratando de concentrarme en el leve sonido de la gente en el hotel, en los pasos de los demás huéspedes que pasaban sin notar lo que pasaba entre nosotros. Cuando salí al pasillo, él ya no estaba allí. Decidí salir a caminar. Quería respirar aire fresco. Necesitaba encontrar un espacio donde pudiera pensar, donde el ruido de mi mente se apagara por un momento. El paisaje que nos rodeaba no ayudaba a calmar la tormenta interna que me azotaba. El bosque, los árboles, las montañas, todo parecía tener una calma que yo no podía comprender. Todo era inmenso y distante y sin embargo, yo me sentía atrapada entre sus sombras. Como si estuviera perdida en un espacio que no era el mío, un espacio en el que me estaba buscando y no me encontraba. Caminé sin rumbo, solo por el deseo de estar en algún lugar donde pudiera alejarme un poco de mis pensamientos. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que escuché su voz. Estaba detrás de mí, en algún punto del sendero. Me giré lentamente y lo vi acercarse. ¿Te gustaría caminar hasta el mirador?, preguntó. No dije nada en ese momento. Simplemente caminé con él. El camino se fue estrechando, las piedras comenzaban a ser más grandes y el aire más fresco. No había prisa. No había palabras. Nos detuvimos al llegar al mirador. La vista era impresionante. Todo el valle se extendía ante nosotros, cubierto por una capa ligera de niebla que lentamente comenzaba a disolverse con la fuerza del sol. Era el tipo de paisaje que corta la respiración, pero al mismo tiempo me sentí desconectada de él. No podía disfrutar de la belleza porque algo en mí estaba completamente a oscuras, atrapado en algo que no entendía. Nos quedamos allí mirando sin hablar. Él parecía absorber la vista, como si realmente estuviera presente, como si el paisaje fuera algo que le perteneciera. Yo lo observaba a él sin saber exactamente qué pensar. Algo en su postura, en la forma en que se mantenía erguido frente a esa vastedad, me hacía sentir más pequeña de lo que ya era. Era como si todo lo que había sucedido, lo que había comenzado en los días anteriores, estuviera llevando a algo más grande, algo irreversible. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, me giré para irme. Él siguió mis pasos. No hubo palabras, pero los sonidos del lugar, el crujir de las hojas bajo nuestros pies, el canto lejano de un ave parecían acompañarnos de una manera extraña, como si todo el paisaje tuviera algo que decirnos. Al regresar al hotel, no nos cruzamos con nadie. Estábamos solos y lo que había comenzado como un momento de tranquilidad se había convertido en una constante presión en el pecho. El sol ya comenzaba a ocultarse y con él esa sensación de que todo lo que había comenzado,
todo lo que se había insinuado, no podría ser detenido. Esa noche, cuando llegué a mi habitación, me recosté en la cama sin moverme, mirando el techo. Pensé en mi esposo, en lo que había dejado atrás, en todo lo que no había sido dicho. Pero lo único que sentía era el peso de la espera. Lo que había comenzado en la montaña, entre el silencio y las miradas furtivas, ya no podía detenerse. Y aunque no sabía qué sucedería después, sabía que ya no podía regresar. No después de todo esto. La mañana siguiente se presentó sin la suavidad de los días anteriores. Había algo en el aire, una pesadez que no podía ignorar, como si todo lo vivido hasta ahora pesara más de lo que parecía. El sol se filtraba a través de las cortinas, pero no iluminaba con la misma intensidad. Algo se había oscurecido en el entorno, en el silencio del hotel, en el vacío que dejaba la ausencia de mi esposo. Aunque aún no había regresado, había algo que ya me decía que no lo haría de la misma forma en que se fue. Había algo distinto, algo que se había agrietado. Me levanté sin mucho ánimo, me vestí con algo cómodo, pero sin pensar demasiado en el atuendo. El café de la mañana me pareció más amargo de lo habitual. El aire estaba pesado, y a pesar de que intentaba enfocarme en algo, todo me resultaba distante, como si la claridad de la realidad se estuviera evaporando lentamente. Al bajar al comedor, el ambiente era igualmente frío. El hotel no estaba lleno, pero había huéspedes que llegaban y otros que ya se iban. Nadie parecía prestarme atención. Todos estaban atrapados en sus propias rutinas, en sus propias pequeñas burbujas. Me senté en una mesa cerca de la ventana. La luz exterior era tenue, y todo parecía un reflejo de lo que ocurría dentro de mí. El camarero se acercó como siempre con su sonrisa educada, y me sirvió café sin preguntar. La taza estaba caliente en mis manos, pero no podía deshacerme de la sensación de que todo lo que estaba haciendo era automático. Mi mente estaba demasiado ocupada con pensamientos contradictorios. Había algo dentro de mí que se resistía a dejar ir la situación. Algo que se negaba a aceptar la realidad de lo que había ocurrido. Pero también había otra parte, una más profunda, que me decía que no había forma de retroceder. Lo que habíamos cruzado, lo que había quedado marcado entre nosotros, no podía borrarse con simples excusas. De repente lo vi. Estaba caminando por el pasillo con paso firme, pero con una ligera tensión en su rostro. Lo observé mientras se acercaba. Algo en su postura me hizo pensar que él también lo sentía. No había necesidad de palabras. Nos miramos y aunque no era una mirada directa, ambos sabíamos lo que flotaba en el aire. Era ese tipo de conexión no dicha, esa que solo se entiende con el cuerpo, con los gestos, con el silencio que compartimos en los últimos días. Él se detuvo al lado de mi mesa, sin sentarse. No necesitaba hacerlo. Estaba allí de pie sin prisa. Fue un momento raro, extraño. Como si el espacio entre nosotros hubiera crecido y al mismo tiempo, se hubiera reducido a algo más pequeño e intenso. Su voz cortó el silencio. ¿Te gustaría caminar por el pueblo? Hay un mercado local hoy. ¿Podemos mirar algo? No respondí de inmediato. Pero no podía rechazar la propuesta. Algo en mí necesitaba ese respiro, esa excusa para salir de la burbuja en la que nos habíamos quedado atrapados. Asentí, pero las palabras no salieron de mi boca. Me levanté de la mesa y lo seguí. El pueblo era pequeño, pintoresco, pero con ese aire de lugar olvidado por el tiempo. Las calles eran angostas, y el ruido del mercado era un eco lejano que apenas se escuchaba entre los edificios de piedra. Caminamos en silencio, aunque de vez en cuando intercambiamos alguna observación sobre lo que veíamos a nuestro alrededor. No era una conversación. Era más bien una manera de estar en el mismo espacio sin mencionar lo que realmente importaba. Nos acercamos a un puesto de frutas y verduras. Él tocó una manzana, la levantó y la observó. Yo me quedé a su lado mirando las mismas frutas, pero sin verlas realmente. Mi mente seguía dándole vueltas a lo que había sucedido, a lo que nos había unido sin que tuviéramos control sobre ello. No sabía qué hacer con ese conocimiento, con esa verdad que ya no podía ignorar. De repente el vendedor comenzó a hablar sobre los precios,
y mi atención se desvió hacia él, solo para tener algo en lo que concentrarme. Pero sentí que él no se movía. Cuando levanté la vista, lo vi mirándome. No era una mirada común. Era una mirada que llevaba consigo todo lo que no habíamos dicho. No era una mirada que pedía explicación, sino que simplemente aceptaba lo que ya estaba allí. No recuerdo cuánto tiempo permanecimos en ese puesto. La conversación fue mínima, pero el aire entre nosotros se cargó de una tensión extraña. Era como si estuviéramos esperando el momento en que todo estallara, o el momento en que lo dejáramos ir todo para siempre. Caminamos de regreso al hotel sin mencionar nada de lo sucedido. Cuando entramos en el vestíbulo, lo miré una última vez antes de subir a mi habitación. No dije nada. No necesitaba decir nada. El peso de lo que había cambiado ya estaba en cada uno de nosotros. Esa noche, cuando regresé a mi habitación, cerré la puerta detrás de mí y me senté en la cama. No había una respuesta clara en mi mente. No sabía si lo que había sucedido entre nosotros se podría explicar, o si en algún momento se desvanecería. Lo que sí sabía era que ya no había vuelta atrás. Algo se había roto, algo se había despertado. Y no me sentía preparada para enfrentarlo, pero tampoco sabía cómo evitarlo. Todo lo que había estado oculto había salido a la luz, y aunque quería negarlo, la verdad seguía allí, tan presente como el aire que respiraba. Me recosté en la cama, mirando el techo. Quería descansar, pero mi mente seguía girando. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué íbamos a hacer? No tenía respuestas, y eso era lo más aterrador. Todo lo que había sido mi vida hasta ese momento parecía desmoronarse ante mí, pero no sabía si estaba dispuesta a reconstruirlo. La decisión estaba más allá de mis manos. Estaba atrapada en algo que no podía controlar, y a pesar de todo, en algún lugar dentro de mí, algo me decía que todo había comenzado mucho antes de que llegáramos a este punto. El día siguiente no fue como esperaba. A pesar de que la mañana amaneció despejada, el aire parecía tener un peso distinto, más denso, más cargado de lo que había sido antes. Había algo que había cambiado en mí, algo que ya no podía ignorar. Ya no era solo la tensión entre él y yo, sino que mi propia mente me jugaba trucos, reviviendo una y otra vez los momentos que habíamos compartido, los silencios que se habían convertido en nuestro lenguaje común. Mi esposo aún no regresaba. Según lo que había dicho, su llegada estaba prevista para la tarde, pero no podía dejar de preguntarme cómo habría cambiado nuestra dinámica cuando regresara. Cuando pensaba en él, en nuestra vida juntos, en todos esos años de matrimonio, sentía una mezcla de gratitud y de nostalgia, pero también de un vacío profundo que no podía llenar. No sabía cómo responder a esa sensación, ni siquiera si había algo que realmente pudiese cambiar. Decidí salir a caminar por el pueblo. No tenía un destino claro, pero necesitaba moverme, despejar la mente, pensar sin estar atrapada en las paredes del hotel. El pueblo estaba tranquilo esa mañana, con algunas personas en las plazas y calles principales, pero el bullicio que suele acompañar a los turistas no estaba allí. El ambiente era cálido y las tiendas apenas comenzaban a abrir. La calma del lugar parecía hacer eco en mi interior, pero no la sentía como consuelo. En lugar de encontrarme tranquila, me sentía más confusa. Mi mente volvía una y otra vez al mismo punto, lo que había sucedido entre él y yo. No solo el beso, no solo el contacto físico. Era todo lo que había surgido de esa conexión, la forma en que nos habíamos visto, como nos habíamos entendido sin necesidad de palabras. Era como si el aire alrededor de nosotros se hubiera transformado, se hubiera vuelto más denso, más vibrante. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué estaba yo tan atrapada en todo eso si en realidad nada había cambiado? A medida que caminaba, me di cuenta de que estaba buscando respuestas en cada rincón del pueblo, en cada rostro desconocido. Me preguntaba si alguien más podría entender lo que sentía, si alguien más había estado alguna vez en esa situación. Pero no encontraba nada, solo más silencio, más distancia. Finalmente me detuve frente a una pequeña librería. Era un lugar acogedor con estanterías llenas de libros antiguos y una atmósfera tranquila. Entré y me senté en una de las sillas de la esquina, rodeada de estantes de madera,
respirando el aire pesado de tinta y papel. Nadie me interrumpió. La librera, una mujer mayor, parecía tan absorbida por su trabajo que no me prestó atención. No tenía intención de comprar nada, solo quería estar allí, dejar que el tiempo pasara, y tal vez encontrar algo que me ayudara a ordenar mis pensamientos. Fue en ese momento cuando lo vi. Él entró a la librería, con esa mirada tranquila que siempre tenía. No se acercó a mí de inmediato, solo pasó por mi lado, como si no me hubiera notado. Pero yo sabía que me había visto, que no podía evitarlo. En ese instante todo se detuvo. El ruido de la librería desapareció. Estábamos los dos allí, atrapados en un espacio que ya no sabíamos cómo habitar. Me quedé en mi silla observándolo de reojo, esperando que él dijera algo, pero no lo hizo. Tomó un libro de una estantería, lo hojeó brevemente y luego lo volvió a poner en su lugar. Yo seguía observándolo sin atreverme a moverme, sin saber qué hacer. Cuando finalmente se dio la vuelta, nuestros ojos se encontraron. Fue un instante breve pero cargado de todo lo que no habíamos dicho, de todo lo que no habíamos hecho. ¿Estás bien?, preguntó sin acercarse demasiado, manteniendo una distancia que sin embargo, no era suficiente para evitar la presión en el aire. No sabía qué responder. No sabía si estaba bien, si lo estaba haciendo bien, si en algún momento podría dejar ir todo esto. Asentí con la cabeza, pero no dije nada. Él me miró un momento más, como si esperara alguna reacción, pero al no obtenerla, se giró y salió de la librería. No lo seguí. Me quedé allí sentada con el libro en las manos y la mente en blanco. ¿Por qué me sentía tan vacía si había sido yo quien había decidido no detenerme? ¿Por qué no podía soltar todo lo que había comenzado entre nosotros? La respuesta no estaba en las palabras que no nos decíamos, sino en lo que ocurría dentro de mí, algo que aún no entendía completamente. La tarde avanzó lentamente, pero mi mente no dejaba de girar. Cuando regresé al hotel, mi habitación parecía más grande que nunca, más vacía. No había sonidos. No había movimiento. Solo el eco de mis propios pensamientos. Al caer la noche, el sonido de la puerta al abrirse me hizo sobresaltarme. Era él. Entró como si fuera la cosa más natural del mundo, con una sonrisa discreta, como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bien. Pero no estaba bien. No podía estarlo. Él no dijo nada al principio, simplemente se acercó y se sentó frente a mí. El aire estaba denso de nuevo. La tensión, que habíamos ignorado por horas, se hizo presente en el espacio entre nosotros. Tuve que irme temprano, lo sé, comenzó a decir. Pero pensé que tal vez podríamos hablar. De todo lo que ha pasado. Lo miré y por un momento no supe qué responder. Las palabras no salían. El vacío entre nosotros era demasiado grande para ser llenado solo con frases. Pero su mirada era sincera. Él estaba buscando algo, tal vez la misma respuesta que yo no sabía dar. Sí, respondí finalmente con una leve sonrisa. Creo que es momento de hablar. Pero no sabíamos cómo. Nadie de los dos lo sabía. Y ese silencio o esa espera, se alargó con cada palabra no dicha.